Dios les bendiga, mis amados hermanos. Quiero invitarlos a leer un texto en el libro a los Hebreos, en el capítulo número 2, los primeros 4 versículos que dicen así: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Quiero hablar en relación con una propuesta que nos hace el texto sobre las cosas que hemos oído. El escritor nos hace una exhortación a ser diligentes en atender a lo que hemos oído por el peligro que tenemos de descuidar la salvación y al final quedarnos a la deriva, divagando por el mundo, perdiendo todas las posibilidades. El escritor ha dicho en el primer capítulo que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, hablando del Antiguo Testamento, y nos testifica que esa palabra fue firme y que toda desobediencia recibió su retribución, pero que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en el contexto de su vida, de su ministerio, de su muerte, su resurrección y su glorificación, que es el presupuesto de Dios para todos los que tenemos la maravillosa oportunidad de escuchar a Dios. Y es que el mensaje de Cristo no solo se da en palabras, sino, como lo he dicho, en todo lo que tiene que ver con su vida. Y para el tiempo en que se escribe esta epístola, la revelación de Dios a través de los escritores, especialmente del Nuevo Testamento, era predicada con amplitud, era conocida del pueblo y era vivida en la iglesia, porque esa es la experiencia de la iglesia que nos deja ver la historia de la iglesia, con efectos salvadores en los que atienden a lo que Dios está diciendo. El mismo escritor, en el capítulo 5 de este libro, los versículos 11 y 12, nos dice de una manera tajante: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es una dificultad que posiblemente se pueda dar en todo tiempo, y no somos ajenos a que esto nos suceda en el tiempo presente. El hecho de ser tardos para oír, ser torpes como lo vemos en otras versiones, o tardo en comprender. ¿Y por qué razones se dan estas cosas? Muchas razones hay. Tal vez porque no tenemos cuidado de oír con atención, porque no nos interesa mucho
lo que Dios nos dice, porque posiblemente se presentan muchas otras situaciones que nos alejan de la posibilidad de estar completamente atentos a lo que Dios nos dice. Pero en relación con esto último que dice el escritor, ¿qué podemos decir nosotros hoy? ¿Estaremos lo mismo que ellos? ¿Cuántas cosas no nos ha podido decir Dios? Por la misma manera. Ahora, hermanos, de hecho, Dios lo está diciendo y lo está diciendo con mucha claridad. Y nosotros somos responsables de todo lo que oímos de la palabra de Dios. De allí que se exhorte a atender con más diligencia o con toda diligencia lo que se oye. Quiere decir prestarle suprema atención en razón a que Dios es el que habla y Dios tiene en su corazón un deseo incomparable de que nosotros le podamos oír, le podamos entender y podamos aplicar a la vida todo aquello que el Señor nos está enseñando continuamente. Hablar de diligencia es hablar de prontitud, como dice Santiago en su carta en el capítulo 1, verso 19. Todo hombre sea pronto para oír. Esa prontitud, esa agilidad que necesitamos, esa eficiencia a la hora de escuchar. Lo contrario a la diligencia es la negligencia, el descuido o la pereza con que nosotros nos dedicamos muchas veces a escuchar a Dios. A todo esto se le agrega un elemento que causa mucho daño en todos nosotros, en todos los tiempos, porque se le agrega el conformismo, esa manera cómoda como nosotros nos sentimos, como estamos, y pensamos que estamos bien, que estamos perfectos con lo que tenemos. Nos conformamos con saber la palabra, con saber mucha Biblia, pero no se aplica. Con algunos cambios en su conducta se conforma, porque ya no es como lo era antes. Se conforma con asistir a la iglesia y no tiene una visión para mirar un poco más allá. Lo que hoy nos está dando Dios a través de la iglesia nos hace responsables de atender con toda diligencia todo eso que estamos oyendo. Dios está exponiendo de una manera muy especial toda esa verdad que estaba oculta, que estaba reprimida por situaciones que se han vivido a través de la historia, pero que gracias a Dios, que en cumplimiento de su voluntad, de su buen propósito, ha querido que salga a la luz toda esa verdad que se experimentó y que se sigue descubriendo en este tiempo muy especial. Y que de hecho es importante que nosotros le prestemos el cuidado debido, porque de allí está dependiendo la edificación de nuestras vidas, de allí está dependiendo toda esa oportunidad que nosotros tenemos de desarrollar nuestra fe en un proceso de crecimiento auténtico, donde los mayores ganadores seremos nosotros mismos.
Pero está el peligro de deslizarnos, de el hecho de que podamos perder el rumbo y nos extraviemos. Algo que, de hecho, esto tiene que ver con algo que se ha dejado perder por descuido, como solemos decirlo popularmente, se nos ha ido de las manos. El término en su tiempo se aplicó en asuntos de la navegación y hace relación a un barco que debe anclar en un puerto determinado, pero que por descuido del capitán pasa de largo y queda expuesto a quedar a la deriva. Y estamos hablando de el tiempo en que los barcos se dirigían o se manejaban por vela. Hoy en día ya es muy distinto, porque son barcos ya con mucha técnica, con puertos mucho más modernos y con muchas menos posibilidades de que sucediera lo que en su tiempo. Pero esto representa el peligro de que nosotros por descuido nos dejemos llevar sin darnos cuenta por circunstancias y caigamos de la gracia de Dios en un momento determinado. Quiere decir perder la oportunidad de encontrarnos con las posibilidades de la vida que encontramos en la palabra de Dios y seguir en la vida sin sentido o caer en ella en el peor de los casos si hemos caminado un trayecto y por descuido nosotros no le permitimos a Dios que profundice, que estabilice su obra en nosotros y entonces con las posibilidades de seguir dando vueltas por la vida como lo hace el común del mundo, sin encontrar el punto de encuentro para la realización de su existencia. Ese es el grave peligro, porque no hay nada más triste, nada más doloroso que habiendo tenido todas las oportunidades, al final se pierdan todas, y es lo que lamentablemente nosotros hoy vemos en muchas de las personas que llegan a la iglesia, que alcanzan a estar un tiempo, a desarrollar buenas cosas, aún a servir en la iglesia, pero no tienen la oportunidad de afirmarse y entonces en cualquier momento y por cualquier circunstancia resultan abandonando ese proyecto que comenzaron y quedar a la deriva y volver, como lo decíamos, caer de nuevo en esas condiciones donde se sigue por la vida sin ninguna claridad, sin ninguna oportunidad, dando tumbos, estrellándonos con todo, para al final terminar una vida sin pena ni gloria y dar al traste con el propósito de Dios. De manera que la advertencia es muy válida, y es que se requiere de una verdadera diligencia, porque no solo es que nosotros no lleguemos a disfrutar las bondades de este gran propósito de Dios, sino que, como dice en los versículos 2 del capítulo 2 de Hebreos que estamos mirando, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y es que a veces nosotros no tenemos la capacidad para entender lo grande de esta salvación que se nos ofrece de parte de Dios. Hoy la exhortación cobra un valor incalculable, digo yo, en razón a lo que estamos oyendo, que pide y merece nuestra atención máxima, nuestra diligencia, nuestra aplicación, porque no habrá nada más injusto que si nosotros, después de escuchar lo que estamos escuchando, nos quedemos sin ningún fruto y que todo sea no tenido en cuenta y por consiguiente no pueda llevar a feliz término la obra que está dada para darse en cada uno de nosotros. Porque esa palabra que oímos está puesta para producir fruto en todos y cada uno de los que tenemos el maravilloso privilegio de escuchar tanta, pero tanta sabiduría. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque es un tiempo muy apropiado. Yo le doy gracias a Dios porque en este tiempo el Señor ha como querido aprovechar la oportunidad y se ha manifestado como lo estamos viendo a través de la palabra, de tal manera que nosotros no tenemos en el momento ninguna excusa válida para que nosotros nos perdamos la oportunidad de que esa maravillosa palabra que estamos oyendo, que estamos escuchando, produzca en nosotros los frutos para nuestro bien. La exhortación sigue vigente para todos. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos perdamos de rumbo, no sea que nos perdamos la oportunidad y sigamos en el mundo viviendo muy por debajo de lo que Dios quiso. El Señor nos ayude, el Señor nos dirija para que podamos en una forma seria poder sacar adelante este gran proyecto de Dios. Los invito, mis hermanos, a terminar con una oración, rogándole al Señor que nos dirija, que nos ayude, porque es necesario que nosotros glorifiquemos a Dios, dándole la oportunidad de que en nuestra vida se pueda dar todo ese gran proyecto. Eterno Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos de contar con su grandiosa palabra, que cada día, oh Dios, nos pone en el conocimiento de las cosas grandiosas, maravillosas que nuestro Dios ha destinado para nosotros. Y que más allá del obstáculo que nosotros podamos presentar, en ti no encontramos ninguno, porque todo está dado en el proyecto tuyo, para que se dé, oh Dios, los resultados maravillosos de esa palabra en nosotros, que nos ha de llevar, oh Dios, como nos lo deja ver tu palabra, a experimentar esa vida de nuestro Señor Jesucristo, quien hoy está en la gloria eterna, esperando por el cumplimiento del tiempo para que nosotros estemos con Él. Muchas gracias, Señor, le damos y esperamos en ti la fuerza, la sabiduría, la capacidad para seguir adelante. En el nombre admirable de Jesucristo nuestro Señor te lo ruego.
Amén y amén.